Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí está el verso que les refería hace un momento. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no fue acreedor o culpable de nada. Nunca hubo engaño. Nunca hubo mentira en su boca, nunca hubo maldad en su corazón. Sin embargo, con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Qué importante, porque la sepultura de un rico la ocupó. Porque estaba muriendo en medio de impíos, de pecadores. Y por las manos de los pecadores, de los impíos que dispusieron acabar con su vida, humanamente hablando. Poderoso es Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Habían unos llorando por él, y el Señor le dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Usted no tiene que llorar. Ay, tengo tanta tristeza por el Señor. No. Déjese de cuentos. Él venció para vencer. Él es el vencedor. Usted no se lo imagina como el muñeco ese que la religión pone. Un muñeco allí tirado de yeso, de tablas. Ese es un ídolo muerto. Usted imagínese al Señor como un guerrero que venció. Como un guerrero que tiene el poder en la mano, la autoridad en la mano. Como se le presentó a Juan en la isla de Patmos: yo soy el que vivo y estuve muerto. Fue cierto que morí, pero he aquí que vivo. Y ahora vivo por los siglos de los siglos.
Oh, gloria. Indicando con esa palabra que nunca volverá a morir. Nunca. Aunque la religión le hace un nacimiento cada 24 de diciembre. Y a la religión tradicional pagana le nace un Cristo. Y si hacemos cuentas, la historia del cristianismo ya van 2022 Cristos. Pero así como nacen, los matan a los 3 meses. Supuestamente. Esas son las leyendas y tradiciones del paganismo. Cristo murió una sola vez. Él murió una sola vez. Él murió una sola vez. Aleluya. Aleluya. Y vive por los siglos de los siglos. No volverá a morir. Bendito su nombre para siempre. Y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Él regresó a su trono. Alabado sea el Señor. Pero cuántos padecimientos y cuántas cosas, hermano. Hebreos 4, verso 15, dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay gente que no distingue, se embrutecen de tal manera, hermano, que no distinguen que el diablo les tiene tendida una trampa, un plan. Como aquella mujer que hemos contado algunas veces, que llegaba con su canasta a un pequeño supermercado. Y tan pronto el hombre, el dueño, veía que entraba, empezaba a llenarle el canasto. No, pero es que yo solamente vine a comprar esto. No importa, lleves esto, pero lleves esto también. Y lleves esto. Y llegaba a contarle a su marido. Ay, Dios, qué bendición en la que estamos. Estamos siendo bendecidos poderosamente. Poderosamente bendecidos. El marido creía que era una bendición que le daban a su mujer. Pero un día no regresó el canasto ni la que lo llevaba. La tentación estaba. ¿Por qué no se cambió el local? ¿Por qué no se cambió? Si vio eso, ya no vuelvo a este supermercado. Si usted va a cortarse el cabello, le pongo este ejemplo tan sencillo, y se encuentra que el peluquero es un pato de aquellos plumudos, y empieza a sobarle las orejas y a sobarle y hacerle aeróbicos ahí adelante, ¿qué hace volviendo a peluquearse ya? Se le va a meter un demonio de esas plumas. ¿Nos ha dado el Señor inteligencia? Claro que sí. Pero aparte de inteligencia tenemos que tener discernimiento para saber quién se le acerca a usted, quién viene, quién no viene. ¿Por qué se le acerca?
¿Qué es lo que anda buscando? El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en el tiempo que vivimos, hay muchos hombres que no han caído en adulterio, en fornicación, porque no han tenido, el diablo no les ha mandado el bulto de carne. Pero el día que se lo mande, hasta ahí llegó el cristianismo. Sí, hasta ahí llega. Pero hay otros que el diablo le ha mandado por docenas y no han caído. Porque están sostenidos sobre la roca. Porque no tienen una religión, tienen un cristianismo. Porque de verdad se convirtieron a Cristo. Y nuestro dechado, nuestro objetivo y nuestro blanco principal es el Señor. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Otros no han caído en robo porque no hay nada que robar. Pero el día que alguien deje algo mal puesto, se lo llevan. Y viene el dueño a preguntar, ¿y no vieron a quién? No, yo no vi nada. No veo. Ladrón, fornicario, adúltero. Hay gente pecadora dentro de los templos y dentro de las congregaciones. Que Dios tenga misericordia. Pero así es. Él fue tentado en todo. Nunca hubo engaño en su boca, mentira en su corazón. Nunca, nunca, nunca. Alabado sea el Señor. Y mire, hermano, voy corriendo, ya aligerando el paso, pero quiero mostrarles Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Bendito el Señor. Juan capítulo 6, versículo 15. Sea bendito el Señor. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Cuándo fue eso? Después que él multiplicó por miles un pedazo de pan y un pez pequeño. Se multiplicaron por miles. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dice el verso 10, la última parte, que el número era de 5,000 varones, sin contar muchachos ni mujeres. ¿Y cuántos peces habían? El verso 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Mire, hermano, 5 panes de cebada, ni siquiera eran de trigo, era de lo más barato. De lo más barato. Y unos pececillos, no tenían nombre de pez todavía. Que los llevaba un muchacho en las manos vendiendo. Que a veces se pasa como esas ventas de pollo que tienen por ahí en la calle, que llevan 15 días calentando el mismo. Que el día que el que se come un trozo de esos al hospital va a parar. Pues allí el Señor tuvo que sanar esos panes y esos pececillos asoleados y arrinconados por ahí en medio de la multitud con hambre y que nadie los quería comprar. Por algo no los querían comprar.
Pero el Señor dijo, no importa, yo los sano, los curo y los multiplico. Y cuando la gente vio eso, le querían echar mano para nombrarlo como rey. Cualquiera hubiera dicho, qué gran oportunidad. Me van a nombrar de concejal, de alcalde. Dios santo, hasta le da un infarto. Bendito sea Dios. Salió huyendo y se fue solo. Solo. Alabado sea el Señor. Al monte se fue solo. Pero también en el capítulo 18 del mismo libro de Juan, dice la palabra, hablando del Señor, 18:36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso aclara y contradice lo que esos falsos profetas y esa falsa religión de la prosperidad dice, que Cristo era un multimillonario, que sus ropas valían muchísimo dinero, que era un gran empresario, que tenía un tesorero, pero un tesorero ladrón, y que cuando iban a buscar en la bolsa no había nada. De todas maneras, si él hubiera querido ser rey, hubiera hecho un milagro en presencia de 20, 50 mil personas y lo hubieran elegido y ya, sin necesidad de hacer campañas políticas. Porque tenía el poder en su mano. Alabado sea el Señor. Pero rehusó a eso. Lo rehusó y asombró en su muerte. Mire, hermano, Isaías 52. Quiero que lo leamos rápido. Alabado sea el Señor. Isaías 52, versículo 13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Está hablando del Señor. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer? Su rostro fue desfigurado. No lo conocían. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice el verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Todos los reyes cerrarán ante él la boca, porque van a ver lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Sabe que eso se cumplió el día que Cristo entregaba su espíritu allí en la cruz? Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero eso no sucedió así como lo leemos. El capítulo 27 de Mateo, verso 50, detalla esto que es asombroso realmente.
Mateo 27, verso 50 al 54. Dice esta palabra lo siguiente. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, o sea, de hombres cristianos que habían creído en el Señor y que habían muerto por el Señor. Estos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Me llama la atención que después que resucitaron, en el momento de Cristo morir, se quedaron escondidos en sus casas, no se dieron a conocer hasta que Cristo resucitó. Cuando vieron que había resucitado, entonces ellos también salieron y se fueron a la ciudad. Imagínese usted el gran alboroto. Imagíneselo. Imagínese que usted tenga por lo menos 2 o 3 familiares muertos y que un día estén tocando a la puerta y le lleguen ahí. Es posible que a usted se lo llevan a enterrar. Pero eran muchos que conocía a la gente, que sabían que habían muerto, pero habían muerto con la esperanza de la resurrección, y ahora estaban predicando por ahí por las calles y hablando de Cristo, hablando que Él había resucitado, pero que ellos también. Un día va a suceder eso. Un día la tierra va a temblar. Un día se va a sacudir el mundo, porque sonará una trompeta, alabado sea Dios. Sonará una trompeta que estremecerá el mundo, que se oirá en todos los confines de la tierra. Y no solamente en la tierra se oirá ya en los sepulcros. Eso dice la Biblia, que llegará el día cuando los que están en el polvo de la tierra oirán la voz de Dios. Los que están sepultados por cientos de años, miles de años, que murieron con la esperanza de resucitar. Y todos los que han muerto de la vida cristiana de estos 2022 años, hermano, son millones que han muerto en Cristo. Un día resucitarán. Aleluya. Y mire, hermano, el verso 54 dice: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temblaron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. La resurrección es la confirmación plena y total de un verdadero cristianismo. Todo el que adora a un hombre que se murió, se lo comieron los gusanos, se desapareció, no tiene de qué hablar.
Porque allí tienen la momia y le adoran las momias. Y muchos se han quedado en una religión adorando momias. Adoran momias, cargan momias. Porque no creen ni saben que hay un Cristo de la Biblia, del Evangelio, que venció la muerte, que se levantó el tercer día, que se presentó ante miles de personas, y que estando en una reunión, algunos entró en un aposento y allí estaba aquel don Tomás que no creía y que le había dicho a los otros apóstoles: mire, si yo no meto mis dedos en la herida, si yo no le veo la señal de los clavos, y si no, yo no voy a creer que él haya resucitado. Eso de resucitar no está conmigo. Así hay gente en la iglesia que no creen en el poder de la palabra, no creen en el Señor, porque él no era un extraño, él era parte de aquellos que eran los posteriores apóstoles que iban a difundir el mensaje, y estaba diciendo: eso de resucitar, si no lo puedo creer. Y el Señor entró y se quedó viéndolo y le dijo: levántese esa túnica, porque le voy a hacer la señal también. Mete sus dedos aquí, en el costado. Y qué tremendo, hermano, porque la herida selló, pero quedó con la abertura para testimonio. Las manos sellaron las heridas, pero la señal de los clavos está ahí. La señal de los clavos en sus pies. La herida que le causó la espada en el costado tiene las señales. Y yo creo firmemente que un día le vamos a ver tal como Él es. Eso dice la Biblia. Le veremos tal como Él es. Y usted se va a encontrar con un guerrero que tiene la señal de los clavos en las manos, en los pies, en el costado. Pero un guerrero que venció. Uno que tiene el cetro de Rey de Reyes, la espada de la palabra en sus manos. ¡Aleluya! Póngase de pie, levante sus manos al cielo.